Bienvenidos a Voces del Español. Voces del Español es un programa que nos muestra cómo nuestra forma de hablar el español refleja quiénes somos, cómo somos y de dónde venimos. Voces del Español es un programa dirigido por la doctora en lingüística Erika Erdeli, quien además es secretaria académica de UNAM Chicago. Bienvenidos a Voces del Español. El día de hoy vamos a tener una entrevista que de alguna manera está relacionada con el programa previo de Voces del Español, en el que entrevistamos a la doctora Sabine Pfleger, con un análisis del discurso periodístico mexicano y su forma de referirse a los migrantes que llegan y a los migrantes que se van del país, que como vimos, pues es un discurso muy distinto el que se utiliza. Entonces, en el tema del discurso, del análisis del discurso, nosotros podemos descubrir a través de las palabras que usamos para referirnos a las personas o a las cosas, qué es lo que está atrás en nuestra mente de cómo conceptualizamos a esas personas o a esas cosas. Entonces, el día de hoy les quiero presentar a la maestra Etzel Hinojosa. Ella tiene formación como intérprete traductora, se formó en el ámbito de las letras inglesas, pero también es maestra en lingüística aplicada por la UNAM. Y el día de hoy nos trae un tema interesantísimo que tiene que ver con la forma como se refieren a nosotros o nos conceptualizan los ingleses. Bienvenida a este programa, Etzel. Muchísimas gracias por la invitación. Muy feliz de estar aquí. Al contrario, muchas gracias y pues sobre todo queremos pedirte que nos cuentes un poco a propósito de tu investigación de tesis, de maestría. ¿Cómo fue que abordaste? Bueno, primero que nada, ¿por qué decidiste abordar este tema de cómo los ingleses, entiendo que los ingleses de Inglaterra, ¿no? Los ingleses del Reino Unido nos han conceptualizado históricamente a los mexicanos? Sí, claro. Bueno, es un poco a lo mejor algo personal, un interés personal que yo tenía, porque como bien mencionaste, yo vengo de la carrera de letras inglesas, ¿no? Y entonces este trabajo pues era relevante porque pues todo el tiempo estuvimos ahí trabajando con literatura inglesa y como pues muchas cosas, ¿no? Cómo percibían pues a lo largo de la historia, cómo fue cambiando. Y esta en particular, bueno, ¿por qué es relevante para una mujer mexicana del siglo XX-XXI leer este tipo de literatura, ¿no? Y entonces fue más o menos así como llegué a este tema y particularmente trabajé tres narrativas de viaje específicamente de tres autores ingleses a principios del siglo XX, ¿no? De los años 30, que es, yo probablemente les suenen los nombres, es D.H. Lawrence, el otro es Aldous Huxley, el autor de Mundo Feliz, y Graham Greene. Entonces, en estos tres autores vienen a México por diferentes razones y nos narran, ¿no? Su experiencia y sus percepciones. Y hoy en día, si nos acercamos a estos textos, como que salta mucho a veces, pues, difícil la lectura por las imágenes que se construyen de nosotros, ¿no? De la gente que vivía en aquella época, en los años 30, y a veces es un poco hasta agresiva. Sí, el cómo nos perciben, me imagino que estos personajes, realmente, como dices, históricamente muy famosos, llegan a México en un contexto histórico más o menos similar, ¿verdad? Dices que alrededor de los años 30, de 1930, por allí. Entonces se encontraron con un México que quizá ya no es el mismo México de hoy, y los mexicanos tampoco seamos exactamente los mismos, pero quizá en el imaginario inglés todavía persistan algunas de esas imágenes que se fueron creando del mexicano a través de estas narrativas, ¿no? Sí, mucho. Hay que,
Bueno, creo que es importante recordar un poquito qué implicaron los años 30, tanto para México como para Estados Unidos, ¿no? Para la audiencia mexicana, a lo mejor esto le suena, ¿no? En los años 30, pues es el periodo postrevolucionario, se están como reconstruyendo las instituciones y, y pues todo este movimiento de los muralistas. Entonces es un La momento muy identidad importante. mexicana también se Ajá, está exacto. gestando ahí. Sí, La exacto. nueva, digamos, identidad Ujú. mexicana. Exacto. Entonces son como las bases, también tenemos la expropiación petrolera, que incluso hoy el día, digamos, es parte del discurso del gobierno, ¿no? Para hablar, ¿no? De cómo se sitúan en la historia. Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas, exacto. Entonces, es algo, pues son muchas de nuestras bases, ¿no? Y por el otro lado tenemos Inglaterra, es un periodo entre guerras, entre las dos primeras guerras mundiales. También es un periodo difícil para ellos porque además de las crisis económicas, también estaban perdiendo mucho de sus propias colonias, ¿no? Incluso Virginia Woolf en algún momento en aquella época llegó a decir que el imperio, que la civilización se estaba achicando porque estaban perdiendo control de las colonias, ¿no? El imperio británico se estaba haciendo más pequeño y es interesante escuchar que esto, ¿no? La civilización se está haciendo pequeña, las independencias de diferentes colonias están acabando con la civilización, ¿no? Implicando esto. O sea, van a dejar de ser civilizados aquellos que dejan de ser controlados por los ingleses. Exacto, ¿no? Es con esa implicación y se ve en las narrativas estas narrativas de viaje, narraciones de viaje, son estas preocupaciones que tienen estos autores y que buscan encontrarles como cierta solución viendo a México que en ese momento pues ya había logrado su independencia, ¿no? Ya tenía 100 años de ser independiente, si no me fallan las matemáticas, y además con este otro nivel de que México era una colonia española, ¿no? No una colonia inglesa. Entonces, como que a lo mejor buscando qué es lo que iba a pasar, ¿no? ¿Qué es lo que iba a pasar con esas colonias? ¿Qué es lo que significaba para ellos? Porque en la construcción identitaria occidental es muy importante toda esta relación que ellos tienen con las personas colonizadas, con los lugares, porque esa es la manera en la que fueron formando su propia identidad, ¿no? Entonces, eso es un poquito del contexto en el que están escribiendo y por qué resulta interesante leerlos ahora, ¿no? Después de, pues, tantas cosas que pasaron, pues, mucho más eventos que fueron configurando, construyendo nuestras propias identidades, tanto inglesa como mexicana, y volver a ver, y a veces hasta encontrar como ciertos ecos, ¿no? Que están todavía llegando hacia nosotros que vemos hoy en día. Etzel, qué interesante. ¿Cómo encuentras tú que fue esa mirada de estos ingleses que viajaron a México en los 30? ¿Qué, en términos generales, nos podrías decir, sin entrar todavía en el detalle del tema de la conceptualización del mexicano, qué vieron? ¿Qué fue lo que les llamó la atención? ¿Qué nos podrías decir para introducirnos a este mundo de la mirada inglesa de los años 30 hacia México? Uh-huh. También depende un poquito del autor. D.H. Lawrence estaba como en una búsqueda de una sociedad utópica y de hecho se la pasó viajando y buscando diferentes como culturas, diferentes sociedades nativas para encontrar como esa utopía y por eso fue que llegó aquí a México, se estuvo en su mayor tiempo en Oaxaca y le llama mucho la atención, por ejemplo, la naturaleza, ¿no? El tipo de cómo se desenvuelve o cómo está configurando nuestro medio ambiente. No son los jardines ingleses, ¿no? Por ejemplo, que tienen en Inglaterra, ¿no? Sino pues al ser un país también más grande, pues hay como mucha área verde, pero no, pues no trabajada, ¿no? Por el hombre, ¿no? Sino que simplemente está ahí. Aldous Huxley viene siguiendo los pasos de Lawrence. Él era un gran admirador
y buscando como por qué no encontró esa utopía. Y entonces su texto es mucho más ensayístico que los demás, e igualmente es una como constante reflexión de lo que significa lo que significó para Lawrence no haber encontrado esta civilización primitiva ideal, como esos orígenes edénicos, ¿no? Del ser humano. Y como una reflexionar tierra paradisiaca, no tocada por la maldad humana, algo así. Sí, un poco eso lo estaban buscando. En algún momento, hay momentos en los que sienten que lo encontraron, pero son como muy efímeros. Y Graham Greene viene como más en una labor periodística para documentar como todos las consecuencias que tuvo la guerra cristera, ¿no? Al finales de los 30. Greene, él era católico, entonces para él era algo personal, ¿no? Ver cómo estaban persiguiendo a los católicos aquí en México. A él llegó a comprarlo, ¿no? Que es una persecución mucho tan grande como en la época isabelina, ¿no? En la época isabelina donde las protestantes estuvieron, e incluso la iglesia anglicana y todos tuvieron una persecución grande hacia los católicos. Entonces, también para Greene era buscar también esta devoción católica en los mexicanos, en las comunidades indígenas, y bueno, también enfrentarse pues a todos los problemas que pues cualquiera puede tener a la hora de viajar, ¿no? Todos los estreses de no poder comunicarse, de enfrentarse a un medio ambiente diferente, ¿no? En Inglaterra, que es un poco más, no sé, templado, lluvioso, y aquí que tenemos partes desérticas enormes, y también lugares muy calurosos y tropicales, de repente enfrentarse como con todo eso de lo que no estaban acostumbrados, eso también les llamó mucho la atención y sí se ve en las narrativas. Sí, es interesante pensar qué tendrían en la mente estas personas antes de venir a México. O sea, qué se imaginaron y finalmente qué encontraron, como dices tú, de dónde habrá salido esa idea de que México podía ser un lugar paradisiaco, semi-salvaje, pero al mismo tiempo, bueno, pues sí sabían que había sido una colonia española durante 3 siglos. Entonces, que es interesante y también me haces recordar con estos comentarios que nos haces, por ejemplo, el caso de Pierre Gauguin, el pintor francés que se fue a Tahití, ¿no? A estas islas, también buscando un Edén fuera de su mundo occidental conocido y tratando de buscar una sociedad quizá menos maleada por la civilización, no sé. Y sí, encontró unos paisajes exóticos, maravillosos, exóticos para ellos, ¿no? Claro. Pero por otro, sí, porque cuando me dicen, ay, México, qué exótico, pues para mí no es exótico porque yo soy de allí, ¿no? Pero bueno, al final encuentran que hay seres humanos en todas partes y que se comportan igual, que tienen las mismas virtudes y defectos. Y quizás se desencantan de algunos aspectos, ¿no? Pero bueno, es cierto, la devoción religiosa en México, pues, ha estado siempre presente y creo que se ha mantenido en buena medida en los países latinoamericanos. Entonces, es interesante esto, ¿no? Bueno, pues vamos a resumir de alguna manera en esta primera parte del programa. La maestra Etzel nos ha podido introducir un poco en este mundo de los viajeros ingleses que a principios del siglo XX, vamos a decir la primera mitad del siglo XX, en este periodo entre guerras mundiales, viajan a México para buscar diferentes realidades, para buscar una civilización diferente, un contexto diferente o un entorno natural diferente, no sé, ¿no? Efectivamente el paisaje mexicano pues puede ser diferente en algunos casos, pero también parecido en otros. Me hiciste recordar también un viaje que hice con unos alemanes a Oaxaca en mi tierna juventud y recuerdo que al ver estos paisajes de la Sierra de Oaxaca decían, wow, esto parece Suiza,
¿no? Suiza, porque bueno, es un paisaje distinto del que se ve en Alemania o del que se ve en Inglaterra, bastante más, menos dominado quizá por la naturaleza y más dominado por la mano del hombre, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos hablado de todo esto y todo como base para entender cuál es este discurso de los ingleses hacia los mexicanos, cómo nos describen, cómo nos ven, cómo nos conceptualizan, que es de lo que vamos a hablar en la segunda parte de este programa. No nos dejen, volvemos enseguida. Gracias por estar compartiendo con nosotros este nuevo programa de Voces del Español. También te invitamos a visitar nuestra mediateca. Es una colección de material audiovisual difundido en medios digitales para promover la cultura. Aquí encontrarás el contenido que no hayas podido ver en su momento en nuestros canales de comunicación como YouTube, Facebook e Instagram. Gracias por quedarse con nosotros. Estamos en Voces del Español conversando con la maestra en lingüística aplicada, Etzel Hinojosa. Ella nos está hablando sobre su investigación de tesis sobre la visión de los ingleses, en particular de 3 ilustres ingleses que viajaron a México en los años 30 y dejaron narrativas que impactaron a su sociedad respecto de quiénes somos los mexicanos. Entonces, bueno, pues no puedo ya esperar más para preguntarte, Etzel, ¿qué palabras, qué expresiones usan estos autores que escribieron sobre los mexicanos para referirse a ellos? ¿Cómo nos ven? ¿Cómo nos conceptualizan? Claro, es la parte buena, sí. La parte divertida, porque lo que más sale es que, o sea, nos ven a todos como salvajes. Realmente como que por esos lentes somos unos salvajes, ¿no? Hay momentos en los que sí se enfrentan a la urbe y de hecho se nota un poco ahí los patrones que utilizan, cuando se refieren a los mexicanos, cuando se refieren a las personas que están como en ciertas zonas como urbanísticas, a los ingenieros, no sé, se refieren a ellos como mexicanos. A todo lo demás, la parte rural, inmediatamente son indígenas, son indios, ¿no? Les llaman Indians, o son mestizos, ¿no? Y cuando usan la palabra mestizo son en contextos como despectivos. Entonces... o sea, está el mexicano, que es el civilizado más o menos en las ciudades, y todo el resto son estos indios o mestizos que serían como mexicanos de segunda categoría, vamos a decir. Sí, exacto. Entonces, como por ese lente, ¿no? del salvaje, pues hay todo un proceso de ver al otro, de ver al mexicano como alguien que no tiene la suficiente inteligencia, ¿no? Por ejemplo, para tomar decisiones, para aprender a ser como buenos agricultores. A veces son muy inocentes, ¿no? No tienen esa madurez. O son personas atrapadas en el tiempo, ¿no? Sobre todo los indios, ¿no? Las personas de pueblos originarios los ven a ellos como personas paleolíticas, en un momento llegó a decir paleolíticos, que quedan como atrapados entre toda la naturaleza que hay alrededor. También algo que salía muchísimo era la constante comparación del mexicano con animales. Y eso yo creo que también en parte es algo normal en ese tipo de discurso, de ver al primitivo, a las sociedades primitivas, de acuerdo a ellos, como animales, ¿no? Para reducirles un poco esa humanidad. Entonces, las comparaciones no se hacen con, por ejemplo, leones, ¿no? Este hombre era como un león, ¿no? Sino es más como, no, pues esta mujer tenía sus ojos de tortuga, eran lentos como una mula, o tenían caras de bovinos, ¿no? Entonces, como una manera muy, muy despectiva. Entonces, por eso, a pesar, ¿no? de que son autores de renombre, que uno piensa que tienen esta delicadeza, ¿no? Para entender la naturaleza humana, si un mexicano lee estos textos, no se va a encontrar a sí mismo, ¿no? Se encuentra con una imagen totalmente
pues que saltan, ¿no? Y aún así, ese tipo de discursos que ellos manejan, que ellos presentan, a través de los cuales ellos presentan al otro, en alguna manera, pues nosotros también los absorbimos y los absorbemos a la hora de describir al otro, ya incluso aquí dentro de México, ¿no? Todos los problemas de clasismo, de racismo, pues vienen también alimentados como de este tipo de discursos. Bueno, yo creo que habría que considerar que la imagen que tenían los colonizadores de los habitantes de sus tierras colonizadas, en el caso de España, cuando colonizan el territorio que ahora es México, pues no veían a los indios, ahora les decimos indígenas, pero en aquel entonces esa palabra no se usaba, es la palabra indios, ¿no? Entonces veían a los indios como no personas, no personas, o sea, no con el estatus de persona, entonces casi el estatus de animal, porque no estaban evangelizados. Entonces, al no convertirse a la religión católica, en tanto eso no sucediera, no tenía estatus de personas, ¿no? Entonces, desde allí viene una conceptualización de estos habitantes como personas o como salvajes, como no personas, ¿no? Como salvajes, como medio animales, a pesar de que ahora sabemos que había una civilización donde había una organización social, donde había desarrollo tecnológico, intelectual, había poesía, había astronomía, había muchas cosas que nos podrían dar la categoría de civilizados, pero que para ellos, al menos empezando por el punto de vista religioso, pues no podíamos ser considerados personas, ¿no? Entonces, posiblemente hayas tú visto en tu investigación que era una imagen que se daba entre los pueblos que conquistaron diferentes regiones del mundo, como es el caso de los ingleses, pues que ya su punto de partida haya sido que todos los conquistados pues no alcanzan un estatus de civilización y como de personas, ¿no? Sí, sí, eso es, bueno, un fenómeno bien interesante, triste, ¿no? Pero interesante porque esta desubjetivización del otro, esta manera de quitarle esa humanidad, pues ayuda mucho a establecer pues otras políticas, otros procesos, ¿no? Como bien mencionas, la cristianización de las sociedades que estaban aquí en México, pues a lo largo de la historia, ¿no? Para poder justificar, por ejemplo, actos como la esclavitud, pues también hay que hay de que degradar al esclavo a una categoría inferior, ¿no? Para justificar como que todas esas violencias, todas esas estructuras de poder que se están creando hacia la otra persona. Hay un libro muy interesante que es de Ibram Kendi, que justamente hace como un pequeño recuento de cómo estos discursos racistas se fueron formando a través de la historia occidental, ¿no? Yéndonos hasta Aristóteles, buscando la manera de justificar la degradación de ciertos grupos de seres humanos para justificar la esclavitud, hasta cosas, hasta más recientemente, ¿no? Entonces, cuando él justamente encuentra que así con fecha y nombre, cuando se empezó como a trabajar este discurso racista, ¿no? Con un cronista portugués, hablando creo que del tío del rey de Portugal, creo que era el rey Alfonso. El tío era el duque Enrique el Navegante, que empezaron a trabajar y a crear un negocio de esclavos para de la parte de África, ¿no? Ya no yéndose a otras partes, sino concentrándose en África,
Y ahí es cuando el cronista empieza como a justificar este negocio a partir de que es que estas personas son animales, se comportan como bestias y necesitan de nosotros para que lleguen a un punto más civilizado, ¿no? También necesitan cristianizarse. Entonces, por eso tenemos que, está mucho mejor si los esclavizamos a que si los dejamos así. Y esto parte como de una necesidad también económica, tiene una justificación económica, pero son discursos que se nos quedaron. Y lo vemos con estos tres autores. Todavía está como esa necesidad de hacer menos al otro para justificar su propia, pues, necesidad, su propia identidad, ¿no? Bueno, yo voy a decir su propio salvajismo. Sí. Necesitan legitimar su salvajismo llamándonos salvajes a los demás. Sí, sí, claro. Pero bueno, volviendo al punto de origen, ya que lo estás tocando ahora de esta conversación, me gustaría que nos compartieras, partiendo de esta motivación que te llevó a hacer esta investigación, ¿qué de todo eso que encontraste consideras que prevalece? Claro. Pues hasta la fecha creo que uno puede encontrar como estas actitudes de hacer menos al otro en otros contextos, ¿no? Como mencionabas, ¿no? En la entrevista con la doctora Pfleger y el discurso hacia el migrante, pues también es una manera de quitarle su humanidad, de volverlo como un ser violento, peligroso, para pasar políticas migratorias. Y quien no haya visto esa entrevista, vaya a verla. Entonces, ahí sigue. Otra cosa también que encontré en mi análisis es esta también atención hacia cómo se relaciona el mexicano con la naturaleza. Y lo que ellos decían es que esta naturaleza era salvaje también y era todavía una fuerza mayor que la del mexicano. Entonces el mexicano no podía controlarla, ¿no? En esta idea de que un ser civilizado puede controlar la naturaleza a través de la agricultura, a través de la ganadería, no sé. De las vacunas. De las vacunas, exactamente. Pero aquí en México no, aquí la naturaleza era peligrosa, era exuberante, ¿no? Y hasta la fecha también lo vemos un poco, no hace mucho hubo una discusión, ¿no? En Twitter sobre el Imperio Británico y salía mucho también este argumento, dice, bueno, es que en las otras colonias lo que hicimos fue, pues, ayudarles a construir, vías de tren y todo eso para que la naturaleza, como para domar esa naturaleza, ¿no? Todavía sale mucho este argumento. No sé si... Sí, el discurso, bueno, tú te centraste en los ingleses, pero sería interesante ver también los españoles qué visión todavía tienen de quiénes somos los americanos, los latinoamericanos en particular, y qué tanto creen que les debemos a ellos. Pero la verdad es que, en fin, vinieron a imponer una religión que no entiendo de dónde sale, que es superior a otras religiones de aquí. Vinieron a imponer una lengua que ahora sabemos que, pues, la riqueza lingüística de México, que aún perdura a pesar de que hicieron todos los intentos por aplastarla, y aún perdura, ¿no? Aunque el español es parte de nuestra riqueza también, ¿no? Lo hemos incorporado. Claro. Entonces, bueno, claro, están estos discursos triunfalistas de nosotros los salvamos de la falta de religión, nosotros los salvamos de la falta de civilización. Sin embargo, creo que todos los seres humanos en este planeta, pues, nos enfrentamos a la naturaleza como una fuerza superior, nos inventamos las religiones que consideramos que necesitamos para lidiar con nuestras incógnitas intelectuales y espirituales, y al final, en fin, todos estamos en el mismo barco, ¿no? Sí, claro. Y así, bueno, a lo mejor yo no soy la mejor persona para decirlo, ¿no? Porque pues crecí en un mundo occidentalizado, pero he escuchado, ¿no? Por ejemplo, la antropóloga Aura Cumes, ella es una antropóloga caquichel,
creo que lo estoy pronunciando mal seguramente. Y ella justamente observa, ¿no? Que para el mundo occidental siempre está como este antagonismo entre el hombre y la naturaleza, pero desde su punto de vista, de su experiencia de los pueblos originarios, no está esa visión, sino que pues el hombre es parte de la naturaleza y ya, ¿no? Pero en esta parte occidentalizada sí es como son fuerzas en oposición. Y eso pues es herencia y eso es un discurso que todavía tenemos, ¿no? Sí, son formas de conceptualizar y de entender el mundo. Yo la verdad es que sé que el que pensemos en seres humanos como animales o como salvajes puede resultar ofensivo para los seres que aspiramos a ser civilizados, pero la verdad sea dicha, el ser humano es parte del reino animal, no somos Claro. otro reino. Existe el reino vegetal, el mineral y el animal, y nosotros estamos en el animal, somos parte de los animales, y pues creo que salvajismo hemos demostrado en todos los niveles, también los salvajes piratas ingleses, tanto como cualquier salvaje que se pueda considerar en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pero es interesante. Muchas gracias, Etzel, por habernos compartido tu investigación, un poco sobre tus motivaciones para hacerla. Y bueno, pues quisiera nada más preguntarte, ahora que estás iniciando tu doctorado, hacia dónde caminas? ¿Qué es lo que vas a investigar ahora? Bueno, ahorita a lo mejor cambié un poquito el tema, pero en el fondo es un poco lo mismo. Lo que quiero trabajar es cómo las mujeres, ¿no? Porque ahora quiero centrarme nada más en México, cómo las mujeres actualmente estamos construyendo nuestra identidad tal cual, ¿no? Como mujeres, a partir de narraciones de vida, ¿no? Y si me quiero centrar un poco también en cómo en su mismo discurso, en el mismo discurso de las mujeres, hablamos de las demás personas, ¿no? Cuando hablamos de las personas y metemos sus voces en nuestra propia historia. Entonces en eso quiero trabajar en esta nueva etapa. Y aunque suena un poco temas diferentes, en el fondo un poco es lo mismo, porque al final es entender cómo realmente las narraciones nos ayudan a interpretar el mundo, a construir identidades, a situarnos en nuestro espacio y tiempo y a situar a los demás, ¿no? Y cómo nos relacionamos con los otros. Entonces, es un poquito, todavía no está como tan definido, pero más o menos es por ahí. Pues un tema de gran actualidad y efectivamente tiene que ver en la medida en la que en los discursos podemos vislumbrar qué tenemos en la cabeza, esas conceptualizaciones que tenemos del indio o de la mujer o de lo que sea, que siempre en las narrativas salen, incluso lo que tenemos en el subconsciente y que no sabemos que estaba allí hasta que nos lo subrayan, nos lo señalan, mira, utilizaste esta palabra, ¿no? Utilizaste paleolítico para referirte a, ¿no? Y en esas palabras es que esta especie de antropología lingüística que has hecho te permite ir viendo qué tenían en la cabeza estas personas y tratar de rastrear de dónde viene, ¿no? Y pues sí, el cómo conceptualizamos a la mujer históricamente, también ha habido sus momentos en que no se ha tenido muy claro si la mujer tiene estatus de ser humano o no. Exacto, ahí otra vez, ¿no? Quitarle la humanidad ahora sí que a la otra. A la otra en este caso. Pues muchísimas gracias, Itzel, muy interesante tu investigación, tanto la anterior como la presente. Ojalá que en ocasiones futuras pues nos puedas compartir también tus hallazgos, va a ser muy interesante. Te buscaré el próximo año para que nos cuentes. Claro, yo con mucho gusto vengo. Ha sido un honor estar acá. Y gracias a todos ustedes que nos acompañaron. Esto fue Voces del Español en entrevista con la maestra Etzel Hinojosa, maestra en lingüística aplicada por la UNAM. Y pues le agradecemos y los esperamos a todos ustedes en nuestro próximo programa de Voces del Español. Hasta la próxima. Gracias.